Muy buenos días, alumnos. Les saluda el profesor Ramos Ramírez Yeder. Con mi persona están llevando el curso el área de Historia del Perú. Así es que, bueno, en este caso vamos a estudiar el tema muy interesante y muy práctico acerca sobre chan, 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 los gobiernos, o en este caso el gobierno de Rufino Echenique y también el segundo gobierno de Castilla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver esta clase muy interesante y tenemos mucho que descubrir, mucho de qué hablar, así es que, bueno, no te pierdas la clase de hoy, que es muy importante y que posteriormente, pues, quiero que me entiendas, más que todo. Muy bien, vamos a ver este tema. Iniciamos por el primer gobierno de Echenique, 1851 a 1854. Iniciamos primeramente con las elecciones presidenciales en 1851. El periodo de Ramón Castilla dio a fin y según lo establecía la Constitución Política del Perú. Se llevó a cabo las elecciones presidenciales en 1851, en el cual los candidatos que prácticamente fueron, ¿no? En primera instancia tenemos a José Rufino Echenique, Manuel Ignacio de Vivanco, Domingo Elías, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Miguel de San Román y por último tenemos a Pedro Pablo Bermúdez Ascarza. Dieron a conocer las elecciones de 1851 el 20 de abril, en el cual dio como ganador a José Rufino Echenique. Este señor pues va a ser un militar en el cual va a gobernar este periodo, posteriormente al periodo, ¿no? Anteriormente al periodo de Ramón Castilla. Aplicó dos políticas, política interior y política exterior. En la política interior promulgó el Código Civil y Comercial, favoreciendo prácticamente al comercio en este entonces justamente a la población. Adquirió para la Marina peruana la fragata Purima, las goletas Tumbes y la Loa, ¿no? Y el vapor de Ucayal, en este caso, todas navegables. Se construyó el ferrocarril Tacna-Arica, ¿sí? Que hoy en día pues sería un ferrocarril internacional, que anteriormente pues en estos gobiernos todavía teníamos Arica dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro país, que posteriormente pues se derrumbó, ¿no? Chile se apoderó de Arica, pero ese ya es otro tema pues acerca de la guerra con Chile. Se aplicó la ley de la consolidación de la deuda interna, lo que ya había dejado pues nuestro gran amigo, ¿no? El tío Bigotes, Ramón Castilla, ¿no? Y recordemos también algunos hechos históricos donde pues libera prácticamente a los esclavos, ¿no? Ahí donde cantas tú la canción criolla, ¿no? Que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad, ¿no? Dio la libertad a los esclavos negros, pero solamente a los recién nacidos, a los nacidos, ¿no? No a los posteriores, sino a los nacidos, ¿de acuerdo? Bien, hay que tener en cuenta esa palabra. Bueno, se aplicó la ley de la en este caso de la consolidación de la deuda interna, ¿no? Y que posteriormente va a pasar una gran revolución. Pero primero vamos a conocer la política exterior. Se firmó, ¿no? Se firmó el tratado Herrera da Ponte con el país vecino de Brasil, ¿no? ¿En qué año fue? En 1851, por el cual el Perú va a tener acceso comercial y la libre navegación por el río Amazonas. A cambio, el Perú renunció a muchos territorios selváticos. Es decir, este señor regaló prácticamente parte de territorios peruanos selváticos a Brasil para tener pues la libre eh, navegación comercial por el río, ¿no? En este caso pues
uno de los que promovió pues esta manera de comercio. También promovió una agresiva política de inmigración europea, ¿no? Impulsa la inmigración de los alemanes, de los irlandeses, de los españoles, de los austriacos también. Los alemanes, pues, ustedes saben que se quedaron, pues, ¿no?, en Posuso, ¿no? Ahí vas, si deseas, pues vas a ir a ver muchos alemanes, alemanas, que se dedican, pues, al ganado, ¿no? También, pues, defendió la soberanía peruana al reivindicar por el Perú la prosperidad de las Islas de Lobos, que era saqueada, pues, ¿no? También. Nos concentramos principalmente en el escándalo de la consolidación. En esta parte, pues el Perú, vamos a verlo como hoy en día, como un gran desastre escandaloso producto de la corrupción. Durante el gobierno de Echenique se continuó pagando esta deuda, ¿no?, interna a los peruanos. Pero el monto se había incrementado mayoritariamente. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Acaso el dinero se iba volando? ¿Acaso el dinero lo sembraron y no producía? No. Se dieron las grandes manifestaciones de la corrupción en ese entonces. El monto había reconocido por Ramón Castilla, lamentablemente se cuadruplicaron. Acto de corrupción, la fiscalización no actuó de manera adecuada, alteraciones en los pagos, la deuda, la documentación, pues era un desastre a las finales que provocó, ¿no?, el descontento de la población. Y es ahí donde nace la gran, la gran revolución liberal de Castilla. Aparece la gran revolución liberal de Castilla, ¿no? Optó medidas importantes como la abolición del tributo indígena en Ayacucho, la abolición de la esclavitud en Huancayo, ¿no?, en el cual pues se desataron dos batallas. La batalla, la primera, el 2 de agosto de 1854, la batalla de Izcuchaca, ¿sí?, y la siguiente batalla que prácticamente derrotó al gobierno de Echenique fue el 5 de enero de 1855 en la batalla de Las Palmas. Es ahí como el gobierno de Echenique finaliza y muere. Entramos a tallar el gobierno provisorio de Castilla, ¿no? Gobierno de provisorio de Castilla. Bueno, ahí me he equivocado, chicos, disculpen. ¿Ya? El gobierno provisorio de Castilla. Desde 1855 a 1858. Profesor, pero he visto que no, empieza en 1855 a 1862 y termina en 1862. No, chicos, no se equivoquen. Porque Echenique ni Ramón Castilla dieron golpe de Estado. Bueno, en este caso Ramón Castilla no dio golpe de Estado. Echenique, pues, sale de representarnos como presidente y entra a tallar el gobierno provisorio de Castilla. No fue elegido ni nombrado. Él fue nombrado por la Convención Nacional como gobernador provisorio el 14 de julio de 1855. Como gobernador provisorio. No fue nuestro presidente, gobernador provisorio. ¿Ya? Durante ese corto gobierno como gobernador, ¿no?, reemplazó la Constitución Política de 1839 por la nueva Constitución de 1860. Establecía el derecho de sufragio directo para todos los que supieran leer y escribir, entre otros. El 1 de noviembre de 1856 se produce la rebelión del general Vivanco en Arequipa. Se produjo la disolución del Congreso de las Fuerzas Armadas. Mariano Ignacio Vivanco pues fue contra todo.
fue a votar prácticamente a Ramón Castilla, a derogarlo. ¿Sabes qué? Fuera de acá, un patadón, no, nada. Un patadón te voy a meter, no. Y en verdad, sacó a Ramón Castilla. Se produjo la disolución del Congreso por las Fuerzas Armadas. Después, sobre el triunfo de Vivanco, Castilla estratégicamente, pensantemente actuó. Yo no le voy a dejar las manos servidas a este señor Mariano Ignacio Vivanco. Así es que voy a convocar a elecciones presidenciales. Con un nuevo Congreso extraordinario se dio la gran elección de los presidentes, o en este caso del presidente. Y mira tú, todo el golpe de estado que estaba haciendo Mariano Ignacio Vivanco, lamentablemente se fue al tacho de basura cuando Castilla, pues, convocó a las elecciones presidenciales en 1858. Se desató el segundo gobierno de Castilla de 1858 a 1862, justamente las elecciones presidenciales de 1858. Las elecciones presidenciales de 1858 se realizaron después de la guerra civil de 1856 a 1858, la rebelión de Vivanco. Castilla optó por convocar las elecciones para un congreso extraordinario y para la elección del presidente constitucional, ya que era solo presidente provisional, mas no presidente escogido, elegido por la población. Candidatos que se presentaron: Ramón Castilla y Marquesado, ¿no? Ahí el tío Bigotes, y José Miguel Medina. Lamentablemente, pues tras llevarse a cabo las elecciones de 1858, Castilla vence a Medina y se proclama, o es proclamado, presidente constitucional de la República. Sus máximas obras que presentó este señor durante este lapso de tiempo de 4 años, se promulgó, pues no, la Constitución moderada de 1860, que duró hasta 1920, justamente con la nueva Constitución que nos va a dejar a Augusto Bernardino Leguía, que posteriormente vamos a hablar de este también. Se prohibió la reelección presidencial, es decir, nadie se puede reelegir. Uy, eso fue trampa para todos. Bien, aceptado por la población. Se prohibió también, el Congreso se dividió en 2 cámaras de diputados y senadores. ¿Ya? Se estableció el primer servicio telégrafo inalámbrico. ¿Ya? O sea, se va a seguir este señor modernizando el Perú. Se instala el alumbrado a gas en Lima. Ajá. Muy buena tecnología. Termina el conflicto con Ecuador con la firma del tratado, pues no, de Mapazingüe. Pero ¿qué sucedió con el conflicto de Ecuador? El conflicto de Ecuador se generó cuando el presidente de dicho país, Francisco Robles, intentó ceder territorios peruanos. ¿A quién? A Inglaterra. A cambio de la deuda que tenía, pues, en este caso Ecuador. La reelección militar del gobierno peruano fue inmediata, que prácticamente reaccionó a este desembarco y se tomó el puerto, bueno, en este caso, el puerto de Guayaquil, ¿ya? Con el cual se logró retirar a tropas ecuatorianas de nuestro territorio. El conflicto justamente va a terminar no agrediéndonos ni nada de ello, prácticamente fue algo pasivo, donde se terminó con el tratado de Mapazingüe. Bien, entonces siguió modernizando al Perú con ferrocarril Lima Chorrillos, ¿no? Y otras potencialidades más. Sobre todo se llegó a dar el primer mapa general del Perú a cargo de mi gran amigo Mariano Felipe Paz Solda. En este caso, chicos, hasta ahí nomás nos vamos a quedar. Posteriormente vamos a ir explicando poco a poco este temita que es muy interesante en la obra de historia.
Bueno chicos, me despido, cuídense, nos vemos, hasta la próxima.